traspasó la pared donde se encontraba, que ni siquiera tocó ni llamó a la puerta, simplemente Jesucristo traspasó esa pared. Por eso es que Él está diciendo, por Dios, dice, es decir, a nosotros que comimos también. Por eso cuando Él dice en el inicio del 41, dice, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos. Y aquí lo dice Él, nosotros los discípulos. Versículo 42. Y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. Encontramos aquí otra porción, hermanos. Y nos mandó a predicar. Aquí no encontramos si dice si queremos o no queremos. Es una orden. Es una orden del Señor. Por eso nos mandó a predicar hoy. Ya no están los discípulos, ya no están aquellos que cenaron, que anduvieron con Jesucristo, pero estamos nosotros, hermanos. Por eso es una gran bendición poder llevar el mensaje, poder compartir con las personas. Nosotros hoy tuvimos un tiempo muy especial. Estuvimos en la congregación, les comparto que fue una gran bendición, hermanos. Que fue un deleite, ya vamos a hablar de esto. Y también, pues fuimos, como les digo, a hacer una visita, hermanos. Es hermoso llevar el mensaje de Dios. Es hermoso cuando uno mira a las personas quebrantarse y ponerse a llorar y decir, reconocemos que estamos mal y gracias por venir, gracias porque están con nosotros. Es hermoso decir, gracias Señor por acordarte de mí y enviar a hermanos que me vengan a visitar. Es hermoso, hermanos. Por eso yo digo, si a usted no lo han visitado cuando se enferma, seguramente es porque usted no ha visitado a un enfermo. Versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. ¿Cuál es el requisito, hermanos? Creer en Jesucristo para recibir el perdón de nuestros pecados. Por eso es que yo les digo, tanto ustedes como yo, éramos parte de ese lienzo delante de Dios. Pero ahora que estamos en sus caminos, ahora que estamos en la luz, por eso es que Él dice, todo el que cree en Él recibe el perdón de los pecados. Lo cual significa, como dice la palabra de Dios, que nosotros todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando venimos a los pies del Señor, encontramos ese lavamiento donde Él clavó todo en la cruz del Calvario. Versículo 44. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados. Aquí podemos entender que Pedro no iba solo, hermanos. Adivinen por qué se quedaron asombrados. Porque aquí lo dice. Porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. O sea, aquí entendemos que Dios, Él es Dios. Él va a derramar su Espíritu bendito sobre el que Él decide y sobre todos. Por eso nosotros no tenemos la autoridad para decir quién sí, quién no. Porque dice que, y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Versículo 46. Pues les oía hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? ¿Dónde encontramos esa parte, hermanos? Con el etíope, ¿no? Y aquí exactamente lo podemos ver. ¿Puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Nadie puede negar eso, hermanos. Absolutamente nadie.
y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. Ahora yo quiero que regresemos al inicio del versículo 44 para poder enlazar con otra escritura. Dice: mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Miremos el versículo 16 del capítulo 11, hermanos. Dice Pedro: entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo: Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Qué hermoso. Como yo les decía a ustedes, cuando alguien viene con el verdadero arrepentimiento, con un corazón contrito y humillado, creyendo que Jesucristo es nuestro único y suficiente Salvador, en ese momento Él pasa a ser sellado por el Espíritu Santo. Amén. Leamos un poquitito aquí qué situaciones surgieron en aquel tiempo para el apóstol Pedro, y eso lo miramos hoy. En nuestros días podemos encontrar esto. Miren lo que dice el versículo 1 del 11. Los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subía a Jerusalén, los que eran de la circuncisión le reprocharon. Hermanos, eso sucede hoy día. A veces le dicen a uno: ¿y por qué esta gente? ¿A cuenta de qué esta gente? ¿Y por qué vos te metiste con eso? ¿Por qué fuiste a hacer esto? Eso le pasó al apóstol Pedro, si lo miramos aquí. Le reprocharon, dice. Pero escuchemos cómo Pedro le responde a ellos. Diciendo, bueno, siguen ellos diciendo, tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos. Eso es lo que está diciendo aquí que ellos dijeron, reclamándole a Pedro. Y comiste con ellos, dice. Entonces Pedro comenzó a explicarles en orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Job orando y vi en éxtasis una visión. Aquí ya él les comienza a compartir todo lo que Dios le permitió. Y les comienza a explicar todo lo que sucedió. Entonces, si seguimos leyendo, en el versículo 15 del capítulo 11 dice: cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo sobre nosotros al principio. O sea, Pedro les empezó a explicarle a todos ellos porque ellos arremetieron contra Pedro. El versículo 17 dice: por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros, después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder estorbar a Dios? ¿Se dan cuenta, hermanos? Nosotros no podemos ser estorbo para lo que Dios quiere transformar, sino todo lo contrario. Nosotros debemos ser esa herramienta para poder llevar ese mensaje y que Dios haga la obra en todos aquellos que están como en un tiempo nosotros estuvimos. ¿Lo entendemos, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Muy bien. ¿Cómo podía yo estorbar a Dios? Versículo 18 dice: al oír esto, se calmaron y glorificaron a Dios, diciendo: así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Qué hermoso de verdad, hermanos, cuando miramos que la obra de Dios sigue adelante y que estos hermanos que le reprocharon a Pedro, cuando entendieron lo que él les explicó, miren cómo ellos terminaron convencidos y alabando a Dios. Así es como nosotros tenemos que demostrar cuando un hermano viene a los pies del Señor. Por eso yo les digo, hermanos, de verdad se los digo en serio. Yo a veces me pongo a llorar de alegría cuando hermanos vienen a los pies del Señor. Hermanos, de verdad, cuando ustedes, que fue un regalo maravilloso cuando ustedes vinieron a los pies del Señor, de veras,
nosotros no parábamos de darle gracias a Dios con mi esposa. Y se los digo en serio. ¿Por qué? Porque también hay mucho dolor en el caso de una familiar que les conté hace poco, murió lamentablemente, se fue sin Cristo. Y la última vez que yo me senté con ella a compartirle, con mis lágrimas le supliqué que por lo menos considerara que tal vez ella se iba a ir de este mundo, pero que considerara el lugar donde ella querría pasar su eternidad. Y la respuesta ya la conocen mucho. Me dijo, ahorita no, tal vez más adelantito. ¿Qué seguridad tenía ella de que ese más adelantito iba a llegar? Lamentablemente ya no llegó, hermanos. Así que por eso debe de haber mucha alegría en nosotros cuando los hermanos vienen a los pies del Señor, porque ese es el mejor regalo y yo creo que ese es el deleite más hermoso que todo cristiano debería de sentir, hermanos, de ganar almas, es un regalo maravilloso, hermano. Por eso es que a mí me encanta mucho llevar el evangelio al corazón de todos aquellos que no tienen al Señor Jesucristo. Así que nos vamos inmediatamente a Efesios, el capítulo 2, por favor. Efesios capítulo 2, vamos a leer el versículo 11 al 13. Efesios 2, 11 en adelante, al 13, perdón. Aquí nos habla a nosotros, hermanos, y como aquellas personas en aquel tiempo que el apóstol Pedro les llevó el mensaje, judíos, gentiles. Mire lo que dice: recordad, pues que en otro tiempo vosotros los gentiles, en la carne, llamados sin circuncisión, por la tal llamada circuncisión, dice, hecha por manos en la carne. Recordad que en ese tiempo estabas separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo Jesús. Hermanos, ¿usted cree que el Señor no merece toda la adoración? Después de ese regalo maravilloso de morir en esa cruz del Calvario, cuando nosotros en aquel tiempo estábamos sin ninguna esperanza, hermanos. No teníamos esperanza, aquí lo podemos leer. Dice, excluido de la ciudadanía de Israel, extraños, dice, a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cuántas promesas tiene Dios para nosotros, hermanos? En esta bendita palabra son miles de promesas las que hay. Con la gran diferencia que Dios no es hijo de hombre para que mienta, dice. Todo lo que Dios promete lo cumple, hermanos. Cuando el hombre va con la intención de poder adquirir algo, también hace promesas, pero regularmente no cumple. Pero Dios sí cumple, hermanos. Amén. Así que la promesa que nosotros tenemos es de la vida eterna, de que Él nos selló. Después de ser bastardos, ahora somos hijos de Dios. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Él merece toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Pónganse de pie.